Levante su Biblia conmigo y vamos a declarar lo que hacemos cada domingo y decimos, esta vez me tienen que ayudar ustedes para no gastar tanto la voz. Esta es tu palabra, yo la creo, aplicaré su consejo y la aplicaré en mi vida, me ayudará a vencer con todo, con su guía y poder, me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Que así sea. El título de la prédica de hoy es ¿qué debemos hacer? Juan el Bautista, pariente de Jesús, primo exactamente, fue el precursor de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, como quien dice y como él mismo lo describe, preparando el camino por el cual vendría andando el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Su misión básicamente en la tierra fue, como él lo describe, prepárense porque el Señor viene. Este era su mensaje. Es necesario que ustedes se preparen. El Mesías, nuestro Salvador, está por venir. Y dentro de la preparación, como ya lo habíamos visto y como lo vamos a poder recordar una vez más hoy, Juan el Bautista invitaba a la gente justamente a una cosa. Decía, arrepiéntanse. El arrepentimiento, si bien era un aspecto importantísimo de la vida y fundamental para el encuentro con Jesús, la gente tenía una pregunta. Y me refiero a la gente común, no estoy hablando de solamente los religiosos. Todo el mundo le preguntó exactamente esto a Juan el Bautista. ¿Qué debemos hacer? Juan le responde, lo vamos a ver. Pero básicamente primero vamos a leer Lucas capítulo 3, verso 4 al 6. Me va a ayudar mi hija. Si le pueden poner el micrófono, el amarillo. ¿Funciona ya? El amarillo, el micrófono. A ver. Hola. Sí, ahora sí, vamos. Lucas 3, 4 al 6. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Preparen el camino. Es un llamado a una actitud que viene de nosotros hacia el Señor. Muchas veces pensamos, cuando venga Jesús, Él me va a ayudar. Sí, es cierto. Jesús, cuando viene a nuestra vida, como dice el texto aquí claramente, Él va a enderezar todo lo torcido. Claro que sí. Es increíble, Jesús viene a nuestra vida y endereza las cosas. Creo que es el testimonio de la gran mayoría de nosotros. La gente dice, antes de que Cristo viniera yo estaba perdido, ahora Cristo vino a mi vida y yo me volví a poner en el carril derecho. Volvieron a allanarse aquellas cosas que estaban totalmente perdidas. Jesús venía para que la gente pudiera ver la salvación, está claro. Jesús venía para que la gente pudiera darse cuenta de lo que Jesús traía en sí mismo, el mensaje como el Hijo de Dios. Pero era necesario estar preparados y era necesario prepararse para esta venida de Jesús. ¿Cómo? Lo dice el capítulo mismo 3, verso 8. A ver el micrófono. Déjalo encendido el micrófono, gracias. Hola, 1. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Es como si hoy nos dijéramos nosotros, demuestren de verdad que han cambiado. Demuestren de verdad que han cambiado. No pensemos que por ser cristianos, por así decir, como pensaban la gente de la época, decía, bueno, yo soy hijo de Abraham, tengo un derecho, tengo un beneficio. Como soy hijo de Abraham, no hago todas las cosas bien,
pero soy hijo de Abraham. Parecía que ser hijo de Abraham era como tener un sello que marcaba en cierto modo algo, pero ser hijo de Abraham fundamentalmente no era solamente tener una identidad con él, sino era obedecer también los mandamientos que Dios había dado. Por eso Juan el Bautista, dice en este momento: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. A mí me hace recordar nuevamente las palabras que decían: prepárense, prepárense porque el Salvador viene. La gente le hizo la pregunta esta a Juan el Bautista porque ellos dijeron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? El versículo 10 al 14, si lo puedes leer, Cintia, nuevamente, capítulo 3, verso 10 al 14. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. 3 tipos de personas. La primera era justamente la gente común. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos? ¿Cuál es nuestra actitud? Jesús va a una necesidad de ese momento. La vida en la época de Jesús no es la vida de hoy. No es la vida que ustedes tienen ni que yo tengo. No es el mercado que hoy vamos y compramos una camisa, nos compramos ropa, tiramos la vieja, la echamos en un container. La gente tenía que sobrevivir, e incluso en los tiempos de Jesús, bajo un gobierno de opresión, como estaban ellos, bajo el gobierno de Romano. Tenían mucha opresión en cuanto a los impuestos. Ellos trabajaban, sí, ellos hacían cosas de verdad, pero todo era con un gran sufrimiento y un gran sacrificio en la vida. Jesús le dice a la gente: ayuden a los que necesitan. Prepárense, ayuden a los que necesitan. Compartan con el que no tiene. Eso venía a ser Jesús. Y cuando Él decía, si Jesús vendría a hacer eso, ¿cuánto tendremos que hacer nosotros? Mucho más. Jesús lo vuelve a repetir a esto, y Jesús lo vuelve a decir, y Jesús dice: la actitud de ustedes, el corazón de ustedes se va a ver cuando ustedes mismos son confrontados con sus semejantes. Había en ese momento personas que estaban acostumbrados o eran corrompidos, vamos a decir, corruptos. En aquella época, quienes oprimían al pueblo en cuanto a los impuestos eran personas bastante desagradables, en cierto modo, frente al pueblo, porque ellos tenían un mandato de parte del gobierno de Roma, por así decir, o de quien imperiaba en ese momento allí en Jerusalén, y les decía: ustedes tienen que cobrarle a la gente tanto. Yo demando que tú traigas tanto dinero. Lo que cobres de ahí en más es tuyo. Un negocio excelente. Un negocio que requería violencia, dureza, requería cerrar los ojos para no ver la necesidad, sino mirar hacia adentro de uno mismo y ver su propia necesidad. Estos hombres corrompidos, corruptos, ponían sobre las personas y demandaban sobre ellos mucho más de lo que realmente debían demandar. Por eso Juan el Bautista le dice: si ustedes quieren realmente hacer algo, hagan lo que es correcto. Les dijeron: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. No lo hagan. ¿Se acuerdan la pregunta que nos va guiando en todo este tiempo? ¿Qué debemos hacer? Juan el Bautista respondía claramente. Esto lo va a confirmar Jesús, por supuesto, mucho también. Jesús va a confrontar a estos hombres y les habla durísimo. Habla justamente esto que nunca cambiaba en su corazón, que ellos pretendían decir que eran y que buscaban a Dios, pero que realmente con sus actitudes no lo hacían. Hay un tercer grupo que le pregunta también a Jesús, y era un grupo de personas que en realidad no tenían nada que ver con el pueblo de Israel,
eran los soldados romanos. Los soldados romanos gozaban de una gran autoridad. Eran también, no quiero decir todos, pero eran corruptos también, claro que sí. Como soldados podían manipular en cierto modo ciertas cosas. La gran manipulación de estos soldados era ser testigos falsos. Era muy fácil pagarle a un soldado y tomarlo como testigo. Eran soldados, eran autoridades. Hoy en realidad utilizamos a jueces o se utilizan a personas con autoridad donde se compra para que sean testigos falsos. Los soldados romanos habían encontrado en esto un negocito un poquito más interesante que solo el salario que recibían como soldados. Y habían encontrado que esto de alguna forma les redituaba. Esto les preguntan también a Jesús porque en realidad estaban presentes allí. A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones. Estén satisfechos con sus propios salarios. No lo hagan. Ahora, analizando estas preguntas, me pregunto yo, y quisiera que tú te puedas hacer la misma pregunta hoy. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué tendrías que hacer tú y yo? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cuál tiene que ser tu actitud? ¿Qué te diría Juan el Bautista? O mejor dicho, ¿qué te diría mejor Jesús? ¿Qué responderías si tú le dijeras, bueno, pero qué tengo que hacer? A mí me da la impresión, esto es mi opinión, que yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Es más, sé cuando hago algo que no es correcto. Necesito de alguna forma o reorientarme, sí, puede ser que sí. Puede que algunas cosas no las vea como las tenga que ver, pero sé lo que pasa, sé lo que estoy haciendo mal, sé lo que corresponde que yo cambie en mi vida. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo cambiamos? Muchas veces pensamos que Jesús viene hacia nosotros. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, libérame. Señor, dame. Estamos pidiendo, Jesús, ven. Pero Juan el Bautista en su mensaje decía todo lo contrario. Prepárense para el encuentro con Él. Prepárense para su encuentro con Él. ¿Cómo harían ustedes si hoy necesitan clamarle al Señor? ¿Qué le diríamos? No, Señor, ¿sabes qué? Yo te necesito en este momento por una situación particular de mi vida, pero realmente no tengo actitud para recibirte. Volvamos un poquito al ejemplo que habíamos visto recién. A algunos les dijo compartan con lo que no tienen, a otros les dijo no cobren de más, a otros les dijo no hablen falsas acusaciones, cosas que sin lugar a dudas en las cuales muchos de nosotros podemos haber estado en alguna vez en la vida envueltos. Pero ¿qué nos dice a nosotros? En la sociedad en que vivimos hoy, yo creo que Juan el Bautista nos hubiese hablado de forma muy clara. Nos hubiese dicho, como por ejemplo, no quiero con estos ejemplos hablar de nadie en particular, ni exponer absolutamente a nadie. Creo que entre otras cosas nos hubiese dicho básicamente que nosotros también debemos ayudar al que necesita. Pero vivimos en una sociedad demasiado egoísta en la que pensamos nosotros mismos. Nos hubiese dicho, fuiste a visitar al que está enfermo o al que está en la cárcel. Ayudaste al que hoy, en este día, no tiene con quién estar o acompañarlo. ¿Oras cada día? ¿Cómo pretendemos recibir a Jesús si nuestra vida de oración no existe? Si solo somos oradores bomberos, que oramos cuando tenemos una necesidad, que golpeamos el cielo, que llamamos al ministerio de oración, por favor hermanos, oren por fulanito, por menganito, por mí, por el que sea. ¿Cómo pretendemos encontrarnos con Jesús si no tenemos esa actitud, si no tenemos esta calidad al enfrentarnos con Él? Como les dije, a mí me parece, y esto es una opinión en la cual yo quisiera que hoy usted pueda tomar esta opinión mía, este concepto que yo rescato del texto, como algo que lo ayude a meditar en su vida personal como lo hace en mí.
Yo creo que nosotros los humanos, perdón, al acercarnos a Dios, a Jesús, tenemos un problema moral con Él. Tenemos un problema básicamente que es moral. Déjemelo explicárselo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra naturaleza humana es pecadora. Es decir, tanto usted como yo, nosotros por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza podemos reaccionar mal, nos quejamos, odiamos, no perdonamos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son propias de nuestra naturaleza pecadora. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando intentamos acercarnos a Él, tenemos que primeramente, para que ese encuentro con Dios sea un encuentro, vamos a decir así, limpio, tenemos que despojarnos de esa condición humana nuestra. Yo creo que a cada uno de los que estamos aquí nos gusta hacer algún pecado que otro. Y no nos podemos engañar en esto. Sabemos que el pecado es malo, pero a veces pecamos porque nos gusta. No digo que todos tengamos las mismas tipos de pecado, probablemente no. Algunos tengan una inclinación por una cosa, otros por otra. Pero el pecado de alguna forma, como está unido a la carne, de alguna forma encuentra un atractivismo, una atractividad, algo que lo impulsa al hombre, algo de lo cual es muy difícil a veces librarse, soltar esa carga que nos empuja, sobre todo lo que es la carne. La carne es lo más difícil en cuanto a la moral del hombre. Por lo tanto, cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, estas cosas impiden, hacen que nos sintamos no aceptables. Sí, por cierto, hace que cuando nos acercamos a Dios y Dios se acerca a nosotros, y cuando el Señor comienza a ordenar, quiere ordenar toda nuestra vida, enderezar todos los caminos. Por eso decía Juan el Bautista, cuando Él venga, Él va a ordenar todo. Y eso incluye a nosotros, eso te incluye a ti y me incluye a mí. A veces miramos nosotros esperando que las cosas cambien primero para que Dios venga y me cambie a mí para ser mejor. Este es el concepto que muchos cristianos tenemos. Acércate a Dios, Dios te va a cambiar, no importa. Ya va a ver. Y cuando no nos cambie decimos, no creo en Dios porque yo me acerqué a Él y Él no me ayudó y no me cambió. Pero ¿saben una cosa? No se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que despojarnos, entregar toda nuestra humanidad. Ser como somos, auténticos, sí, es cierto. Pero nosotros tenemos que saber que Jesús está esperando que nosotros hagamos algo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que abandonar de una forma o de otra el pecado que hay en nosotros. Todas aquellas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Es muy simple, confesando. La confesión nos hace libre, la confesión nos liberta, nos abre una puerta maravillosa, nos abre una relación con Dios que es irreemplazable. ¿Qué debemos hacer? Jesús nos dice hoy, abandona eso, deja ya, yo quiero bendecirte. Deja lo que te aparta de mí, busca lo que te acerca a mí. Creo que hoy Jesús nos diría, oren cada día, búsquenme, sean fieles, sírvanme con su corazón, pongan en su vida la prioridad que es mi relación con ustedes y no que sea solamente un tiempo, no que sea por causa de algo. Recuerdo el texto que habíamos mencionado en la primera prédica que tuvimos en esta serie, encendiendo aquellas 4 velas, que me acuerdo y me quedó pendiente en mi corazón, que decía Lucas 6:33, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Quiere decir que cuando nosotros nos enfrentamos con Jesús y nos pregunta qué debemos hacer lo que es correcto, lo justo, ni más ni menos. Debemos actuar con sencillez de corazón. Esto es Navidad. Nosotros pensamos que la Navidad es estar con la familia. Eso no es Navidad, es un festejo.
Navidad no es juntarse con la gente en la casa, que estén papá, mamá, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos y todo el mundo. Eso no es Navidad. Es como festejar el cumpleaños de Jesús, festejando nosotros sin invitarle a Él. Navidad es una oportunidad para que nosotros podamos, sí, disfrutar esa sensación maravillosa y alegre que nos alegra. Jesús ha venido, es un día especial, Jesús ha nacido y con Él ha nacido una esperanza maravillosa para todo el mundo. ¿Saben? Yo pienso que Navidad es importante, sí, es un tiempo fundamental. Aunque toda la decoración es muy bonita, toda es muy simbólica, es cierto, pero Navidad es un momento importantísimo para nuestra vida, porque tenemos la oportunidad de hacer lo que hizo Juan el Bautista, acercar la gente a Dios y que las personas lleguen al conocimiento y a la cercanía con Dios. El nacimiento de Jesús trajo un cambio, una esperanza al mundo. Jesús mismo lo dice. ¿Se acuerdan cómo empezamos el primer texto que decía, preparen el camino porque el Señor viene? Nos preguntamos qué tengo que hacer. Muy simple. Ahora fíjense lo que hace Jesús en nosotros. Y si Jesús no ha hecho esto todavía en ti, ni en mí, es porque hay algo que no funciona. Es porque hay algo en nuestra relación con Dios que está allí trabada. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 4, 18 al 21. Cintia, ¿lo puedes leer? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús vino y con Él ha traído a nosotros para parchar nuestro corazón, para ponerle una venda, curarlo, sanar nuestras heridas. Por eso cuando Jesús viene a nuestra vida, lo primero que hace es sanar nuestro corazón. Nos da una esperanza, nos da una nueva oportunidad. ¿Saben? Hay una cosa que yo recuerdo cuando recién me convertí en la iglesia. Es un recuerdo muy, muy fuerte que yo tengo. Me lo acordé ayer cuando estábamos festejando la Navidad aquí. Yo ayer estaba peor de la voz, no podía hablar, así que no hablé con nadie. Y me puse a pensar mucho y me acuerdo que cuando yo conocí a Jesús, lo conocí en una iglesia de los Hermanos Libres, una hermosa iglesia allí en mi ciudad. Y cuando yo me convertí a Jesús, yo tenía ganas de ir a la iglesia todos los días. Todos los días. Yo no entendía por qué la gente no se reunía todos los días. No entendía. Y en muchas oportunidades yo fui a la iglesia y me quedaba en la puerta esperando que abrieran. En algún momento iban a abrir. Si la reunión era a las 7 de la tarde, yo llegaba a las 4, a las 3. Y por ahí llegaba algún otro loco como yo en la puerta. Me reunía con un muchacho que se llamaba Lolo, le decíamos. Un gran amigo mío. Y esperábamos ahí. Y para mí era tan necesaria esa relación con la gente, experimentar ese Jesús, escuchar la Biblia cuando la leían. Yo estaba tan fascinado de eso, que era como que me alimentaba. Era una sensación extraordinaria. Eso hace Jesús cuando llega a nuestra vida. Con el tiempo nos vamos olvidando de eso, nos vamos acostumbrando. Creemos que la iglesia es un ámbito social. Nos encontramos con fulano, con celtano. Después nos peleamos con mengano, con este otro. Se arma en cada lío en la iglesia que por ahí más vale decimos, no sé para qué estoy yendo a la iglesia. Pasa en todas las iglesias del mundo, no crea que pasa aquí, pasa en todas. Y nuestra relación con Jesús se distorsiona, se pierde, se lamenta, se hiere. Por eso cuando la gente llega a Jesús, Jesús sana el corazón. La palabra de Dios tiene un significado 100 veces mayor, es mucho más potente.
Saben que yo me acuerdo que aunque yo no entendía ni el 3% de lo que la Biblia decía, creo que entendía más la Biblia en aquella época que hoy. Es fatal lo que digo, pero es así. En aquel tiempo tenía el corazón tan abierto. Yo estaba tan dispuesto a ser como Jesús, como Él me dijera. Si Él me dijera, subite al techo y tirate de ahí de cabeza, yo lo hacía. Nuestra relación era muy junta, muy penetrante. Esto hace Jesús cuando llega a nuestro corazón. Fuimos libres en Cristo Jesús, pero lentamente parece que nos fuimos atando a la vida, al mundo, a la gente, a las cosas. Jesús no vino a dar vista, vino a quitarnos todas nuestras opresiones. Y saben una cosa, a veces pienso yo que cuando uno realmente dice, yo estoy preparado realmente para recibir a Jesús cada día. Ahora entiendo yo por qué la oración, porque es fundamental. Yo decía, ¿para qué tengo que orarle a Dios si Él sabe lo que yo necesito? La Biblia dice que Dios sabe todo, conoce todo, sabe lo que va a pasar, cómo va a terminar. ¿Para qué le tengo que ir a decir yo a Dios, me ayudas en esta situación? Sabe lo que Él tiene que hacer. Eso pensaba yo. Pero me di cuenta que Dios quiere tener un encuentro cada día conmigo, contigo, cada día. Nuevas son cada mañana. Entiendo cuando Jesús decía, cada día traerá su propio afán. Entiendo cuando Jesús estuvo de rodillas, lloró, cuando no tuvo más fuerzas, cuando se dirigió al Padre y le dijo, Padre, yo no puedo esto, ayúdame. Entiendo a Jesús en esto, pero siempre Él mismo iba y Él cuidaba, Él preparaba su relación con Dios. En un momento, y creo que nos recordamos todos, los discípulos cansados, ya vencidos del sueño, y Jesús dijo, bueno, duerman, yo voy a orar. ¿Qué encontraba Jesús? Que le daba algo más importante que el sueño. Hoy decimos que el sueño es muy importante y es muy importante, duerman bien. Pero ¿qué encontraba Él en su relación con Dios? Creo que como decimos mucho, estaba encendido, estaba pleno, estaba completo. Nuevamente, ¿qué debemos hacer? Yo creo que la respuesta la tienes tú, la tengo yo. Yo creo que la respuesta es muy simple. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y dice el texto que dejemos todo aquello que nos separa de Dios. Deje limpio su camino. Acercarnos a Dios es eso. Es abandonar aquellas cosas, es confiar en Él. Hoy lo que te está pasando a ti, Dios no lo desconoce, Dios lo sabe. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, en este domingo que es un domingo para mí muy especial, es el domingo de Navidad. En realidad hoy la iglesia tendría que estar más llena que nunca. Tendríamos que haber puesto Rodolfo sillas por todos lados, arriba, abajo. Y es el día en que más vacía ha estado nuestra iglesia. A mí me sorprende mucho eso. Bueno, yo en realidad no tengo otra opción. Si yo no fuera pastor, a lo mejor no sé si hubiese venido. Si me invitaban por ahí, qué sé yo, alguien y me dijera, no, pero vente que preparé unas costillas así. Yo a las 2. Yo voy todos los domingos. No sé, no quiero responder, pero quiero decir, ¿qué es Navidad? Yo creo que hoy hubiese sido la oportunidad extraordinaria de traer gente a la iglesia, llevarlos a Cristo, acompañarlos, de haber buscado cualquiera que encontrásemos y traerlo a la casa del Señor. Pero no quiero decir que los que no están hoy son malos, quiero decir que nuestras prioridades a veces son equivocadas, nuestras actitudes no son correctas delante de Dios. ¿Qué debemos hacer? Esto debemos hacer. Debemos ser hombres y mujeres de Dios, firmes, plenos, completos, comprometidos con Dios y sus cosas, comprometidos con esta sociedad, con el que necesita.
Hay una organización aquí en Alemania que es para mí una de las mejores que hay en Europa y en el mundo, que se llama el Ejército de Salvación. No sé si conocen Heilsarmee, aquí en Alemania. Es una organización que tiene como principio una cosa. Ellos dicen, nosotros vamos a recibir a aquellos que todo el mundo ha rechazado. Esta es una condición. Si usted no tiene dónde dormir, usted va a la Heilsarmee o al Ejército de Salvación y ellos lo van a ayudar. Condición es que ninguna otra institución o persona tenga la capacidad de ayudarles. Tremendo desafío. Ellos reciben a los que no quiere nadie. Ellos preparan su lugar, una cama caliente, una comida, una palabra de Dios para aquellos que necesitan. Qué tremendo testimonio, qué tremenda actitud del corazón, qué maravilloso, qué bueno. Y a veces yo cuando pienso en estas cosas, pienso, Navidad tendría que ser eso, una oportunidad que la gente viera al mundo cristiano actuando con un corazón sincero, pleno y completo. Vamos a orar en este domingo, vamos a meditar en la palabra de Dios hoy. Y yo quiero dejarlo a usted hoy para que usted medite en forma individual. No le quiero guiar en este momento. Deje que el Espíritu Santo de Dios le guíe y a través de esta alabanza, a través de esta adoración y a través de este momento. Hoy tenemos un culto más pequeño y más corto que lo de costumbre. Seguramente muchos de ustedes ahora después pueden tomar café, van a festejar, van a encontrarse con amigos, que está bien, disfrútenlo, pero qué bueno que estuvieron hoy. Y qué bueno que hoy ustedes puedan entender el significado de la Navidad y de lo que tenemos que hacer. Jesús, yo te quiero pedir hoy, junto a mis hermanos aquí, que tú nos bendigas, Señor, ayúdanos. Señor, hoy nosotros nos adelantamos hacia ti, vamos hacia adelante y nos encontramos contigo, Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Bendito seas. Gracias por morir en la cruz. Gracias por venir, por estar aquí. Gracias porque tus promesas nunca fallaron y porque hasta el día de hoy son actuales, plena y completamente. A ti sea la honra, Jesús. En tu nombre. Amén. Perfecto es tu amor.